Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de Atypical. Se terminó Atypical. Atypical, la serie de Netflix. Si no conoces Atypical, no quiero echarte de este video, pero voy a tener que hacerlo. Porque sí, vamos a hablar de Atypical con spoilers. Con todo lo que sucedió en las 4 temporadas que tuvo la serie. Si no la viste, yo te la recomiendo, vaya a verla y después vuelva a este video. Ahora que quedamos los que realmente vimos Atypical, vamos a hablar de Atypical. ¿Por qué quiero hablar de Atypical? Creo que es una serie que nos trae mucha información de cuestiones que quizás desconocíamos y que es necesario conocer para que seamos una sociedad mejor. Sí, a ese nivel. En este episodio quizás no hable tanto de matemática, pero sí de educación, que es otro de los puntos de interés que va a tener este canal y que tiene este canal y que tiene quien les habla. ¿Y por qué educación? Empecemos a desarrollar qué es lo que sucede con Atypical desde la primera hasta la 4ª temporada. Voy a intentar ir rápido y no aburrirlos. El primer capítulo de la primera temporada se llama Antártida y ustedes que están acá saben cómo termina la última temporada de Atypical. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Pero qué es ese primer capítulo? No es más que una presentación de Sam y del resto de los personajes, pero sobre todo de Sam. ¿Pero por qué necesitamos delimitar qué es Sam y qué le pasa a Sam y cómo piensa Sam? Porque Sam tiene un trastorno del espectro autista. Espero utilizar todo el vocabulario correcto en este video y si no, están los comentarios para corregirme y que yo pueda seguir aprendiendo sobre el tema. Claramente, hasta que llegó Atypical, quizás no se hablaba lo suficiente, y aún todavía creo que no sucede, sobre este tipo de cuestiones. Los trastornos del espectro autista justamente corresponden a un espectro y tienen diferentes formas de entenderlo y sucede en un montón de casos y en un montón de casos también son algo invisible. El primer capítulo lo que intenta hacer es darnos una radiografía completa de Sam. ¿Todos los autistas son exactamente igual que Sam? No. Por eso digo que se establece una definición de Sam en paralelo a su forma de ver el mundo, de tratarlo, de pensarlo. Son cuestiones que pueden ser comunes a otras personas que atraviesan este espectro autista y que entenderlas y comprenderlas pueden ser mucho más sencillas. Lo primero que observé en el primer capítulo es que tenemos una madre que infantiliza y es súper sobreprotectora sobre Sam, y es algo que nos puede suceder con personas que sean como Sam. Quizás tratarlas de alguna manera como alguien mucho más chico de lo que en realidad es, cuando no hay necesidad de infantilizarlo para poder tratar con ese tipo de personas. ¿Ese tipo de personas es una forma fea de decirle capaz? No lo sé. Quiero encontrar las palabras justas para referirme al tema. Creo que antes de Atypical, por lo menos yo no sabía tanto sobre autismo y trastornos del espectro autista como luego de ver Atypical e integrarme dentro de todas las cuestiones que van definiendo a lo largo de la serie y sobre todo en el primer capítulo. La forma en la que ve la vida, la forma en la que estudia, la forma en la que piensa las cosas que le interesan y que no. Algunos de los tips que mencionaba, por ejemplo, es que cuando le interesa algo o cuando quiere aprender algo, estudia a fondo eso y busca un montón de información acerca de eso. Buenísimo. Ahora lo que pienso es, ¿qué es lo que sucede en el primer capítulo de cara a eso? Sam investiga y estudia a fondo en internet. ¿Qué es lo primero que quiere hacer Sam en el primer capítulo? Tener una relación con una chica. Ahora, ¿dónde es el lugar para buscar la información necesaria, saludable, sana, sobre cómo relacionarse con alguien del sexo opuesto o que me atrae? No necesariamente del sexo opuesto. Sam en este caso es heterosexual. Saber hablar no es algo que me caracterice. Continuamos. Aquí entra la educación como punto de contacto. Habrá muchos Sams y habrá muchas de otras personas que tengan diferentes formas de interactuar con el mundo, estudiar y aprender, y la educación debe albergarlas de alguna manera a todas. No quiero enumerar leyes, pero si hay una ley que determina esto, es la Ley de Educación Inclusiva. ¿Qué propone? No propone identificar, etiquetar y decir él es así porque piensa así, sino simplemente entender que hay diferentes formas de aprender y relacionarse con el mundo. Y esas formas
tienen que ser contempladas y administradas dentro de lo posible. Bueno, administradas quizás no es la mejor palabra, pero sí encontrar la forma de que esas formas de aprender y relacionarse puedan integrarse en una sociedad que además esté dispuesta a abrirle los brazos a personas como Sam o como cualquiera que tenga otras maneras no convencionales, quizás, de relacionarse con su universo. Sam intenta aprender cómo relacionarse con una chica en internet y las respuestas que encuentra en internet son nefastas. Hola mamacita o insultala para que sepa que le gustas o para gustarle. Ese culo tiene número. Educación sexual integral, por favor. Continuamos. Hice un repaso pequeño a través de las diferentes temporadas, viendo los primeros capítulos sobre todo. Y en la segunda temporada, en el primer capítulo, lo que sucede es un flashback a Sam cuando era chico y todo lo que le costó a la familia entender lo que se le pasaba a Sam, que no era una rabieta, no era porque quería portarse mal o porque se sentía incómodo, sino era algo que sufría. Y aquí viene otro factor importante para con la educación, que es la empatía. Comprender que hay un otro, que hay un universo que siente y que piensa de alguna manera. Y creo que la forma más saludable de entablar una relación desde este lugar profesor-alumno, que es la que propongo, sea mucho más sana y se pueda dar de manera mucho más genuina. Siempre hay diferentes formas de entablar relaciones en las que yo enseño y otro aprende, pero siempre es mucho más cómodo, mucho más confortable para los dos protagonistas de esa relación docente-alumno si ambos conocen la forma de aprender y de enseñar del otro. Tener una relación tirante, para mí, y esto es 100% una opinión, creo que no funciona. Una guerra entre el que enseña y va a poner un 1 y el que aprende y va a hacer trampa, siento que no funciona. Y Sam quizás es un ejemplo hasta extremo porque tiene otras cuestiones, pero me parece bueno para aprender y pensar en eso. Hay diferentes personas con diferentes formas de pensar y es el momento de tenerlo en cuenta. Por lo tanto, algo que sucedió durante ese primer capítulo es esto: lo difícil que es entender estas cuestiones porque, claro, no se habla, es un tema tabú. ¿Cómo mi hijo va a tener problemas? Y a mí me parece súper interesante que esta serie traiga a colación estos temas, porque ahora somos personas quizás un poquito más preparadas para entender que no es la única forma de ver el mundo la que tengo yo o la que tienen ciertos compañeros, sino que hay diferentes formas de relacionarse con el entorno que hay que no solo respetar, sino que entender para que todo el universo sea como un poquito más pacífico. Sam es un chico autista, como lo sabemos, y tiene todo un recorrido, todo un crecimiento donde va entendiendo y delimitando aquello que le permite relacionarse y lo que no le permite relacionarse con las personas que ama, con su entorno, con las personas que lo aman a él. Y me parece muy interesante el crecimiento paulatino, no solo de Sam, sino de la gente que lo rodea. El personaje que voy a traer ahora es mi favorito y es Casey. Casey es la hermana de Sam y muchas veces, como bien lo han dicho durante la serie, figura como una hermana mayor que cuida de Sam, cuando en realidad el mayor es Sam. Pero ¿qué pasa con Casey? Casey es un adolescente, Casey es una persona que está terminando sus estudios secundarios y que tiene que empezar a pensar en la universidad. Más o menos lo que le sucedió a Sam. La universidad, los estudios, la vocación es algo que, paralelo o dentro de la coyuntura de todos los problemas sociales, personales que tienen los personajes, aparecen como un problema más que condiciona todo el resto de los movimientos y relaciones que tienen esos personajes. Vamos a dar dos ejemplos. En primer lugar, en la última temporada, en uno de los capítulos, Sam necesita portarse bien en la universidad porque medio que lo retó una docente que tuvo antes. Entonces necesita hacer buena letra y colabora con esa docente en su investigación de tesis. Y acá voy a introducir 3 preguntas que, si pueden y quieren, estaría bueno que me contesten en los comentarios porque yo aún no puedo responder de manera 100% sincera. Sam tiene que hacer 50 entrevistas con 3 preguntas. Pero ¿cuál es esta tesis que quiere presentar esta profesora? Entrenamos a los alumnos para ser alumnos excelentes, pero ¿qué hay de sus deseos? Esa es la pregunta que motiva a la profesora a generar toda esta tesis
y a mandarlo a Sam a hacer 50 entrevistas. Claramente Sam no hace las 50 entrevistas, pero hay 3 preguntas que quiero que me respondan, o quiero responder, o que creo que deben atravesar las decisiones de una persona. La primera es: ¿en qué crees que sos un maestro o maestra? Muchas respuestas fueron poder recalentar la comida, en cuidarme de las caries o en dar abrazos. Me parece excelente. En segundo lugar, ¿crees que la universidad fue útil o es útil? La pregunta que haría acá es: ¿útil para qué? ¿Tiene relación con eso en lo que soy un maestro? Y en último es, en relación a esa pregunta, aparece también el: ¿crees que la universidad revitalizó eso en lo que estás apasionado o en lo que sos un maestro? Y por último, hay otra pregunta que es: si pudieses ir al pasado antes de la universidad y de todo, ¿qué le dirías a ese yo del pasado? Supongo que todo va en relación a los estudios y a pensar el futuro, que es algo que muchas veces nos tiene medio conflictuados y que más aún sucede en Estados Unidos. Maldito Estados Unidos. ¿Vamos a hablar bien en este momento? Sí, claro, de la universidad pública. Porque si hay algo que, como consumidores de series y películas estadounidenses, sabemos bien, es que la universidad pública en Estados Unidos, ¿cuánto moviste las manos, Nicolás, en este video? Que la universidad en Estados Unidos es algo que condiciona muchas decisiones en relación a los amores, a las relaciones, a qué deseo, qué no deseo, seguir con eso que hago bien, pero en realidad no me termina de gustar, que la beca, que tengo que sí o sí hacer esto para conseguir un lugar en ese espacio que puedo tener por menos dinero y me aseguro el futuro. Estresantísimo. Primera conclusión: aprovechemos aquí, los que estemos en Argentina viendo este video, y los que no, si tienen universidad pública, también exprimir esas posibilidades. En segundo lugar es: ¿cuánto estamos dispuestos a dejar de lado nuestros deseos en pos de ese éxito que nos prometen algunos factores externos a nosotros y que no nos conocen? Sam quiere ir a la Antártida, Casey quiere correr por pasión. Entonces la pregunta es: ¿cuánto interponemos las cuestiones y los mandatos ante nuestros deseos? Y es una cuestión que, en la obligación de sobrevivir en espacios educativos que no son amables con quienes quieren perseguir eso que saben que quieren, se vuelve todo muy hostil. ¿Habré terminado bien esa oración gigante? No lo sé. Entonces, conclusión: Atypical es una serie que nos trae a discusión cuestiones que debimos haber pensado mucho antes, quizás. Sí, tendríamos que hablar de inclusión, tenemos que hablar de vocación, tenemos que hablar de deseo, tenemos que hablar de sentir aquello que hacemos para ser personas más felices en un futuro. ¿Hay cierta conveniencia a la hora de tomar ciertas decisiones? Sí. Ahora, ¿hay un peso en la balanza entre aquello que deseo con todas mis fuerzas y eso que me conviene porque necesito sobrevivir y porque el mercado y porque creo que hay una responsabilidad grande de la escuela para tomar esos deseos y potenciarlos? De la escuela, del sistema educativo, de la universidad. A vos, si vas a ser profesor, como yo, o cualquiera gente que tenga un niño delante, o 30 niños dentro de un aula, tenga la capacidad quizás de mirarlo y decir: explora aquello que te gusta, porque las decisiones a futuro, si vos tenés claro lo que te hace bien, van a ser no solo mucho más sanas, sino que mucho menos conflictivas con esa mente llena de mandatos familiares que lo único que te dicen es que tenés que hacer lo que te sale bien y lo que más dinero te da. Cuando en algún momento quisieras hablar con alguien o pararte frente a una cámara, hablar durante casi 20 minutos sobre un tema que te apasiona hasta los huesos, ahí vas a darte cuenta de que hay algo que te da ganas de vivir. Y no solo eso, sino que te dará herramientas para vivir. Espero que eso sea lo que te llene y lo que te haga sentir que vale la pena estar vivo. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Gracias por escucharme hasta acá.
Claramente Atypical me gustó, claramente Atypical trae a discusión temas que son necesariamente para discutir y creo que la tienen que ver todos y que tiene que haber más producciones que nos hagan entender y nos hagan estar dentro de temas que desconocemos por ignorancia y que además esa ignorancia excluye. Dejar de excluir disidencias, gente que aprende, que piensa y que siente diferente es clave para que una sociedad sea mucho más feliz. Gracias por ver este video. Hago varios videos en TikTok, en YouTube, en Instagram, hablando de aquello que me apasiona y en relación a aquello que me gusta mucho también, que es ver series, consumir películas y leer y matemática y aprender. Si llegaste hasta acá te agradezco muchísimo y si te gustó el video, compártalo. Adiós, nos vemos.